El aroma de carne asada a la parrilla se escapaba por las puertas de cristal del restaurante El Dorado, el más lujoso de Tijuana, llegando directamente al rostro hambriento de Emiliano Zapata Juárez, un niño de la calle de apenas 11 años. Desde la acera, observaba aquel mundo paralelo de elegancia y abundancia, tan cercano físicamente pero tan distante de su realidad cotidiana. El sol de marzo calentaba el pavimento, mientras Emiliano, conocido entre los niños de la calle como el Colibrí, por su capacidad de moverse rápido y desaparecer en un instante, se acomodaba en su lugar habitual frente al restaurante. No pedía limosna como otros. Prefería observar, aprender, memorizar los gestos y comportamientos de aquellos que nunca tendrían que preocuparse por encontrar un lugar seguro para dormir. A través del cristal podía ver las mesas perfectamente dispuestas con manteles blancos inmaculados, copas brillantes y cubiertos de plata. Los meseros, vestidos con trajes negros impecables, se movían con gracia entre los comensales, como si bailaran una danza silenciosa y perfectamente coreografiada. En la mesa central, un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y un traje azul marino hecho a medida, conversaba animadamente con una mujer mucho más joven que él. Emiliano la estudió con atención. Vestido blanco ceñido, tacones de aguja, cabello negro recogido en un moño elegante y un collar de perlas que capturaba la luz del mediodía, creando pequeños destellos cada vez que ella se movía. Don Ignacio Velázquez y su nueva esposa, murmuró para sí mismo, reconociendo al famoso empresario inmobiliario de Tijuana, cuyo rostro aparecía frecuentemente en los periódicos locales que Emiliano recogía para vender a los recicladores. El niño había desarrollado un talento especial para reconocer patrones y memorizar rostros, una habilidad que consideraba esencial para su supervivencia en las calles. Sabía quién era generoso y quién peligroso, quién ignoraba a los niños como él y quién los trataba con desprecio. Mientras observaba la interacción entre la pareja, algo captó su atención. La mujer, a quien había escuchado llamar Malintzin en una ocasión anterior, miró discretamente a su alrededor, mientras su esposo estaba distraído hablando con el sommelier. Con un movimiento fluido y casi imperceptible, sacó de su bolso un pequeño frasco oscuro y vertió varias gotas en la copa de vino tinto de don Ignacio. El corazón de Emiliano comenzó a latir con fuerza. En las calles había visto suficiente como para saber que aquello no era normal. La expresión de la mujer, una mezcla de determinación y cautela, activó todas sus alarmas internas. Don Ignacio regresó su atención a la mesa, sonriendo a su esposa mientras tomaba la copa envenenada. Emiliano, impulsado por un instinto que ni él mismo comprendía del todo, comenzó a golpear el cristal con sus pequeños puños. «No beba eso, señor. Su esposa le puso algo en el vino. Lo vi todo», gritaba, pero el ruido del restaurante ahogaba sus palabras. Dos guardias de seguridad se acercaron rápidamente, tomándolo de los brazos con fuerza. «Otra vez tú, escuincle, te hemos dicho que no molestes a los clientes», gruñó el más corpulento mientras lo arrastraba lejos del restaurante. «Por favor, tienen que escucharme. Vi a la señora poner algo en su bebida, no estoy mintiendo». Emiliano luchaba por liberarse, pero era inútil. Los guardias lo llevaron hasta la esquina y lo soltaron con una advertencia. «Si te volvemos a ver por aquí, llamaremos a las autoridades. ¿Entendido?» Emiliano asintió, fingiendo sumisión, pero en cuanto los guardias se alejaron, regresó sigilosamente al restaurante, buscando otra entrada. La cocina debía tener una puerta trasera. Quizás podría alertar a alguien del personal. Al doblar la esquina hacia el callejón de servicio, vio a Pascual Iturbide, uno de los meseros con quien ocasionalmente intercambiaba palabras cuando éste salía a fumar. «Pascual, por favor, tienes que ayudarme», jadeó Emiliano. La esposa de don Ignacio Velázquez le puso algo en su vino. Lo vi claramente desde la ventana. Pascual lo miró con escepticismo. «Mira, Colibrí, aprecio que quieras ayudar, pero sabes lo que estás diciendo. La señora Malintzin es la esposa de uno de nuestros clientes más importantes. No puedo simplemente acusarla porque un niño de la calle lo dice». «Te estoy diciendo la verdad». Sacó un frasco pequeño de su bolso y vertió gotas en su copa cuando él no miraba. Probablemente eran gotas para la digestión o algo así.
respondió Pascual, encendiendo un cigarrillo. Los ricos tienen todo tipo de extravagancias. No, era algo malo, lo sé. La forma en que miró a su alrededor antes de hacerlo. Por favor, tienes que creerme. Pascual suspiró, mirando al cielo como buscando paciencia. Escucha, si tanto te preocupa, puedo echar un vistazo. Pero si es una falsa alarma, no vuelvas a molestarme con estas historias, ¿de acuerdo? Emiliano asintió vigorosamente. Gracias, Pascual. Te juro que no miento. El mesero apagó su cigarrillo a medio fumar y regresó al interior del restaurante. Emiliano esperó en el callejón, mordiéndose las uñas con nerviosismo. 10 minutos después, escuchó un alboroto proveniente del restaurante. Se asomó cuidadosamente por la puerta de la cocina entreabierta y vio a don Ignacio Velázquez sosteniendo su pecho, el rostro pálido y sudoroso, mientras varios empleados se apresuraban a ayudarlo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritaba alguien, mientras Malintzin, con expresión de preocupación perfectamente ensayada, sostenía la mano de su esposo. Emiliano retrocedió, confundido y asustado. Había tenido razón, pero nadie lo escucharía ahora. Decidió seguir a la ambulancia que llegó minutos después. Quizás en el hospital tendría otra oportunidad de advertir a alguien sobre lo que había visto. Mientras corría tras la ambulancia que transportaba a don Ignacio, Emiliano reflexionaba sobre cómo su vida lo había preparado para este momento. Desde que quedó solo hace 3 años, había aprendido a confiar en sus instintos y observaciones. Las calles de Tijuana no perdonaban a quienes no desarrollaban un sexto sentido para el peligro. El Hospital General de Tijuana era un edificio imponente de 6 pisos, ubicado en la zona Río. Emiliano conocía bien su fachada, pero nunca había entrado. Los hospitales eran para quienes tenían documentos, dinero o personas que respondieran por ellos. Él no tenía nada de eso. Se escabulló entre el personal y los visitantes, siguiendo discretamente a la camilla, que transportaba a don Ignacio hasta que llegaron a una sala de emergencias. A través de una ventana, observó cómo médicos y enfermeras se movían eficientemente alrededor del empresario, conectándole monitores y administrando medicamentos. Malintzin permanecía a un lado, interpretando a la perfección el papel de esposa angustiada. Sus ojos, sin embargo, calculaban cada movimiento del personal médico, cada palabra intercambiada. Emiliano reconocía esa mirada. Era la misma que él utilizaba para evaluar situaciones potencialmente peligrosas. «Niño, no puedes estar aquí», dijo una voz detrás de él haciéndolo saltar. Emiliano se giró para encontrarse con un enfermero joven, de rostro amable, pero cansado. «Por favor, es importante», suplicó Emiliano. «Ese señor no se enfermó solo. Su esposa le puso algo en la bebida». «Yo lo vi todo». El enfermero, cuya placa de identificación mostraba el nombre Eecatl Huerta, lo miró con curiosidad en lugar de la habitual desconfianza que Emiliano esperaba. «Esa es una acusación muy seria», respondió Eecatl, bajando la voz. «¿Estás completamente seguro de lo que viste?» «Lo juro por mi vida». Estaba frente al restaurante El Dorado y vi cómo ella sacaba un frasquito y ponía gotas en su vino cuando él no miraba. Eecatl observó discretamente a Malintzin a través de la ventana. Su expresión era profesionalmente compasiva, pero había algo en sus ojos, cierta frialdad calculadora que no encajaba con la situación. «¿Cómo te llamas?», preguntó el enfermero. «Emiliano, pero todos me dicen el colibrí». «Bien, Emiliano. No puedo hacer mucho con solo tu palabra, pero estaré atento. ¿Dónde puedo encontrarte si necesito hablar contigo otra vez?». La pregunta tomó a Emiliano por sorpresa. Nadie preguntaba dónde encontrarlo. Las personas como él eran invisibles para la mayoría. «Normalmente duermo cerca del Mercado Hidalgo, detrás de la panadería Martínez. El panadero me deja quedarme ahí si le ayudo a cargar la harina por las mañanas». Eecatl asintió pensativamente. «Escucha, tengo que volver al trabajo ahora. Pero hay un centro de ayuda para niños en situación de calle cerca de aquí. Se llama Nuevo Amanecer. Pregunta por la doctora Xochitl Yáñez. Dile que yo te envié. Allí podrás dormir y comer algo mientras averiguamos qué está pasando». «¿Por qué me ayuda? Nadie nunca me cree», murmuró Emiliano confundido por la amabilidad inesperada. «Porque conozco esa mirada».
respondió Eekatl con una sonrisa triste. Es la misma que tenía yo a tu edad, cuando nadie quería escuchar lo que tenía que decir. Un médico llamó a Eekatl desde la sala de emergencias, interrumpiendo la conversación. Tengo que irme. Ve a Nuevo Amanecer, Emiliano. Estarás seguro allí. Mientras Eekatl regresaba a su trabajo, Emiliano permaneció unos minutos más, observando a través de la ventana. Los médicos parecían preocupados, consultando resultados y hablando en voz baja entre ellos. Malintzin sacó su teléfono y se alejó para hacer una llamada. Su rostro cambió completamente cuando creyó que nadie la observaba. La preocupación dio paso a una expresión de satisfacción fría. Emiliano sintió un escalofrío. Su instinto le decía que don Ignacio Velázquez estaba en peligro, no solo por lo que había ocurrido hoy, sino por lo que podría ocurrir en el futuro. Y por alguna razón que ni él mismo comprendía del todo, sentía la responsabilidad de proteger a este hombre que ni siquiera conocía. Con esta determinación en mente, Emiliano salió del hospital y comenzó a caminar hacia el centro comunitario Nuevo Amanecer. El sol comenzaba a ponerse sobre Tijuana, bañando la ciudad con una luz dorada que contrastaba con las sombras que crecían en los callejones. Mientras caminaba, iba repasando mentalmente cada detalle de lo que había visto, preparándose para contar su historia a quien quisiera escucharla. No sabía que este día marcaría el comienzo de una serie de eventos que transformarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados. El pequeño colibrí, acostumbrado a pasar desapercibido, estaba a punto de convertirse en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de la alta sociedad tijuanense. El centro comunitario Nuevo Amanecer estaba ubicado en una antigua casona colonial restaurada en el barrio de Lacacho, una zona residencial de clase media alta que contrastaba con las calles del centro, donde Emiliano solía deambular. El edificio, pintado en tonos cálidos de amarillo y terracota, tenía un pequeño jardín delantero con bugambilias y un letrero sencillo que anunciaba su propósito: Fundación Nuevo Amanecer, por los niños de Tijuana. Emiliano se detuvo frente a la puerta de madera tallada, dudando. Nunca había confiado en los albergues o centros de ayuda. Había escuchado historias de otros niños sobre malos tratos o condiciones peores que las de la calle, pero algo en la mirada sincera de Eekatl le había dado esperanza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una mujer joven que salía en ese momento cargando una pila de carpetas. Busco a la doctora Xochitl Yáñez, respondió Emiliano, manteniendo una distancia prudente. Me envía Eekatl Huerta, del Hospital General. La expresión de la mujer se suavizó inmediatamente. Ah, eres amigo de Eekatl. Soy Citlali Morales. Trabajo con la doctora Xochitl. Pasa, está en su oficina. El interior del centro era sorprendentemente acogedor. Paredes adornadas con murales coloridos, representando escenas de la cultura mexicana. Mesas de trabajo donde algunos niños dibujaban o hacían tareas, y un aroma a café recién hecho y pan dulce que hizo que el estómago de Emiliano gruñera involuntariamente. Citlali lo condujo a través de un pasillo hasta una oficina al fondo. Tras golpear suavemente la puerta, abrió y anunció: Doctora, tenemos un visitante. Lo envía Eekatl del hospital. La doctora Xochitl Yáñez era una mujer de unos 40 años, con cabello negro entrecano recogido en una trenza y gafas de montura gruesa. Levantó la vista de los documentos que revisaba y sonrió cálidamente. Adelante, pasa, dijo quitándose las gafas. Gracias, Citlali. ¿Podrías traernos algo de comer? Me parece que nuestro visitante podría apreciar una de las quesadillas de doña Lupita. Cuando Citlali se retiró, la doctora señaló una silla frente a su escritorio. Emiliano se sentó cautelosamente, sin relajarse del todo. Así que te envía Eekatl. Debe haber visto algo especial en ti. No suele enviarme niños a menos que sean casos importantes. Soy la doctora Xochitl, pero todos aquí me llaman simplemente Xochitl. Me llamo Emiliano. En la calle me conocen como el colibrí. El colibrí, repitió ella pensativa. Un nombre apropiado para alguien que debe moverse rápido y ser ágil. ¿Quieres contarme por qué estás aquí? Emiliano dudó. Toda una vida en la calle le había enseñado a ser cauteloso con sus palabras.
Revelar demasiado podía ser peligroso. Vi algo, comenzó, midiendo cada palabra. Algo malo que una persona le hizo a otra. Intenté advertirle, pero nadie me escuchó porque ¿Por qué vivo en la calle? Xochitl asintió sin presionarlo. A veces las personas importantes creen que solo otras personas importantes pueden tener información valiosa. Es uno de los mayores errores que cometen. Alentado por su actitud comprensiva, Emiliano continuó. Estaba frente al restaurante El Dorado hoy. Vi a la esposa de don Ignacio Velázquez ponerle algo en su bebida. Después él se enfermó. Lo llevaron al hospital. Xochitl se enderezó en su silla, claramente sorprendida. ¿Don Ignacio Velázquez? ¿El empresario inmobiliario? Sí, lo reconocí de los periódicos. Su esposa es mucho más joven que él. Se llama Malintzin. Malintzin Tesosomoc, murmuró Xochitl. Tercera esposa de don Ignacio. Se casaron hace menos de un año, si no me equivoco. Usted los conoce, observó Emiliano sorprendido. Tijuana es una ciudad grande, pero con círculos sociales pequeños, explicó ella. La Fundación Nuevo Amanecer recibe donaciones de varias empresas locales, incluidas las de don Ignacio. De hecho, se detuvo, como si estuviera conectando ideas. De hecho, teníamos programada una reunión con él mañana para discutir la renovación de su apoyo anual. Citlali regresó con un plato de quesadillas recién hechas y un vaso de horchata. El aroma hizo que Emiliano olvidara momentáneamente la conversación. No había comido nada desde la mañana. Adelante, lo animó Xochitl. Come mientras seguimos hablando. Mientras Emiliano devoraba las quesadillas, Xochitl llamó a Ecatl desde su teléfono, poniéndolo en altavoz. Ecatl, tengo aquí a tu pequeño testigo. Me ha contado lo que vio. ¿Cómo está don Ignacio? Estable por ahora, respondió la voz de Ecatl a través del altavoz. Los síntomas son consistentes con una reacción a medicamentos para el corazón, pero él jura que no toma ninguno. Estamos haciendo más análisis. ¿Y su esposa? No se ha separado de él ni un momento. Muy dedicada. Demasiado, diría yo. Ha insistido en hablar personalmente con cada médico y enfermera. Controlando la información, murmuró Xochitl. Ecatl, ¿podrías venir cuando termines tu turno? Creo que necesitamos elaborar un plan. Llegaré alrededor de las 10. Y Xochitl, ten cuidado. Si lo que el niño vio es cierto, estamos tratando con alguien peligroso y con muchos recursos. Después de colgar, Xochitl miró a Emiliano con expresión grave. Creo que necesitamos mantenerte a salvo por un tiempo. ¿Te gustaría quedarte aquí en Nuevo Amanecer? Tenemos habitaciones limpias, comidas regulares, y nadie te obligará a hacer nada que no quieras. Emiliano terminó su última quesadilla, reflexionando sobre la oferta. ¿Por qué me cree? Nadie más lo hizo. Porque en mi trabajo he aprendido que los niños rara vez inventan este tipo específico de mentiras, y porque conozco a Ecatl desde hace años, si él confía en ti, yo también. Hizo una pausa. Además, reconozco esa mirada. La mirada de alguien que ha tenido que aprender a sobrevivir, observando detalles que otros ignoran. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que podía bajar un poco la guardia. Me quedaré. Pero quiero ayudar. Necesito saber qué pasará con don Ignacio. Xochitl sonrió. Eres un chico valiente, colibrí. Ahora vamos a mostrarte dónde dormirás esta noche. Esa noche, mientras Emiliano se acostaba en una cama limpia por primera vez en meses, no podía dejar de pensar en los eventos del día. Le resultaba extraño preocuparse tanto por un hombre rico al que ni siquiera conocía. Tal vez era porque don Ignacio, a diferencia de otros empresarios, nunca había ordenado a sus guardias que lo alejaran de sus propiedades, o quizás era simplemente porque había sido testigo de una injusticia y no podía ignorarla. En la habitación compartida otros 5 niños dormían profundamente, algunos roncando suavemente. Eran niños como él, sin hogar o con situaciones familiares complicadas. La diferencia era que ahora todos estaban seguros. Cerca de medianoche, escuchó voces provenientes de la oficina de Xochitl. Se levantó sigilosamente y se deslizó por el pasillo. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole ver a Xochitl, Ecatl, y un hombre mayor que no reconoció.
Los análisis preliminares muestran trazas de digoxina en su sistema, decía Cattle. Es un medicamento para el corazón, pero en dosis incorrectas puede ser extremadamente peligroso. ¿Estás sugiriendo que Malintzin intentaba envenenar a don Ignacio?, preguntó el hombre desconocido. No necesariamente envenenarlo de forma letal, licenciado Montero, respondió Xochitl, pero sí provocarle síntomas que pudieran confundirse con problemas cardíacos. La pregunta es ¿por qué?, reflexionó el licenciado. ¿Qué ganaría ella con esto? Emiliano no pudo contenerse. Empujó la puerta y entró. El control, dijo, sobresaltando a los tres adultos. Quiere controlarlo. Lo he visto antes con otros. Primero te hacen dependiente, luego te convencen de que no puedes vivir sin ellos. El licenciado Montero lo miró con sorpresa. ¿Y tú eres? Este es Emiliano, nuestro testigo clave, lo presentó Xochitl. Emiliano, él es el licenciado Humberto Montero, abogado personal de don Ignacio. El niño tiene razón, dijo Cattle pensativamente. He notado cómo Malintzin insiste en administrarle personalmente las medicinas a don Ignacio, cómo intenta controlar quién habla con él, incluso cómo sugiere sutilmente a los médicos que podría estar confundido debido a su condición. Don Ignacio no tiene ninguna condición preexistente, afirmó el licenciado. Es un hombre saludable de 58 años que se hace chequeos regulares. Nunca ha tenido problemas cardíacos. Eso podría cambiar si alguien manipula su historial médico, señaló Xochitl. Licenciado Montero, ¿hay algún motivo económico por el que Malintzin quisiera incapacitar a don Ignacio? El abogado dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hay situaciones que podrían darle un motivo. Don Ignacio ha estado considerando modificar su testamento y recientemente descubrió algunas irregularidades en sus cuentas personales que coinciden con la fecha en que se casó con Malintzin. ¿Crees que ella lo robaba?, preguntó Emiliano. No directamente, respondió el licenciado, sorprendido por la perspicacia del niño. Pero ha estado canalizando fondos hacia empresas fantasma que, según nuestras investigaciones preliminares, están vinculadas a su familia. Entonces, cuando don Ignacio descubrió esto, ella decidió incapacitarlo antes de que pudiera tomar medidas, concluyó Xochitl. Exactamente, asintió el licenciado. Y lo peor es que existe una cláusula en su contrato matrimonial que le otorgaría control sobre sus bienes si él quedara incapacitado. Don Ignacio la incluyó pensando en un accidente genuino, no en esto. Necesitamos pruebas sólidas, dijo Cattle. La palabra de un niño de la calle, por más observador que sea, no será suficiente contra alguien como Malintzin Tesosomoc. Tiene razón, acordó Xochitl. Licenciado, ¿podría usted solicitar al restaurante El Dorado las grabaciones de seguridad de hoy? Ya lo intenté, respondió el licenciado con frustración. Misteriosamente el sistema de seguridad falló durante la comida de don Ignacio y Malintzin. Muy conveniente. Emiliano, que había estado escuchando atentamente, intervino. Pero yo no soy el único que vio algo. Pascual, uno de los meseros, fue quien alertó a todos cuando don Ignacio comenzó a sentirse mal. ¿Pascual Iturbide?, preguntó el licenciado. Sí, él. Le conté lo que vi y aunque al principio no me creyó del todo, fue a comprobar. Debe haber visto algo que lo convenció. Lo buscaré mañana, prometió el licenciado. Un testimonio adulto respaldando tu versión nos daría más credibilidad. También necesitamos proteger a don Ignacio mientras está en el hospital, señaló Cattle. Si Malintzin intentó hacerle daño una vez, podría intentarlo de nuevo. Puedo solicitar un equipo de seguridad privada, ofreció el licenciado. Y limitaremos las visitas solo a personal médico verificado. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó Emiliano. ¿Me quedaré aquí para siempre? Xochitl se arrodilló para estar a su altura. Por ahora, este es el lugar más seguro para ti. Malintzin no sabe que fuiste tú quien la vio, pero si llega a enterarse, podría ser peligroso, completó Emiliano, entendiendo perfectamente. Pero quiero ayudar. No puedo quedarme escondido mientras esa mujer sigue libre. Los tres adultos intercambiaron miradas de preocupación y admiración por la valentía del niño. Tu testimonio será crucial, le aseguró el licenciado Montero, pero primero debemos construir un caso sólido.
Y para eso necesitamos que estés a salvo. Emiliano asintió, reconociendo la sensatez de este planteamiento aunque le frustrara. Mañana comenzaremos a recabar más pruebas, declaró Xochitl dando por terminada la reunión. Por ahora todos necesitamos descansar. Ha sido un día muy largo. Mientras Eecatl y el licenciado se despedían, Emiliano regresó a su cama con la mente llena de preocupaciones y preguntas. Por primera vez en su vida, sentía que sus observaciones, su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto, podría realmente marcar la diferencia. A la mañana siguiente, Emiliano despertó con el aroma del chocolate caliente y pan dulce. Por un momento, desorientado por haber dormido en una cama real, olvidó dónde estaba. Luego, los eventos del día anterior regresaron a su mente con claridad. Se vistió rápidamente con ropa limpia que Citlali había dejado para él, un poco grande pero mucho mejor que sus prendas desgastadas, y se dirigió al comedor comunitario. Allí, varios niños de distintas edades desayunaban bajo la supervisión de voluntarios. Xochitl le hizo señas desde una mesa apartada donde desayunaba con Eecatl. «Buenos días, colibrí», lo saludó ella, sirviéndole una taza de chocolate. «Tenemos noticias. Don Ignacio está consciente y más estable», informó Eecatl en voz baja. «Pero Malintzin apenas se separa de él. Ha estado insistiendo en que lo trasladen a una clínica privada en playas de Tijuana». «¿Eso es malo?», preguntó Emiliano, mordisqueando un pan dulce. «Podría ser», respondió Xochitl. «En una clínica privada tendría más control sobre quién entra y sale, qué tratamientos recibe don Ignacio, y más importante», añadió Eecatl, «ya ha comenzado a sugerir que don Ignacio muestra signos de confusión mental, posiblemente causados por el supuesto episodio cardíaco. Está construyendo una narrativa», murmuró Xochitl. «Primero problemas físicos, luego mentales, todo para justificar tomar el control de sus asuntos». Emiliano los miró a ambos, procesando la información. «¿Y qué podemos hacer?» «El licenciado Montero está presentando una solicitud para impedir el traslado, alegando que don Ignacio debe permanecer bajo observación en el Hospital General», explicó Xochitl. «También estamos intentando encontrar a Pascual Iturbide, el mesero que mencionaste», continuó Eecatl. «Pero curiosamente no se presentó a trabajar hoy». Emiliano dejó caer su pan, alarmado. «¿Creen que Malintzin le hizo algo?» «No saltemos a conclusiones», dijo Xochitl, aunque su expresión revelaba preocupación. «Tal vez simplemente decidió no ir a trabajar hoy. O tal vez alguien lo convenció de no hacerlo», sugirió Eecatl. Citlali se acercó apresuradamente a su mesa. «Doctora, hay alguien preguntando por Emiliano en la puerta. Una mujer elegante, que dice ser representante de los servicios sociales». Xochitl y Eecatl intercambiaron miradas alarmadas. «¿Dio su nombre?», preguntó Xochitl. «Dijo llamarse Yaretsi Mondragón. Tiene identificación oficial y todo». «Nunca he oído hablar de ella», murmuró Xochitl. «Y conozco a todos los trabajadores sociales de la zona». «Malintzin», susurró Emiliano. «Debe haber averiguado algo». «Citlali, dile que Emiliano no está aquí, que no conocemos a ningún niño con ese nombre», instruyó Xochitl. «Eecatl, lleva a Emiliano a la salida trasera. Vayan a casa de mi hermana en Rosarito. Llamaré al licenciado Montero en el camino». «¿Qué está pasando?», preguntó Emiliano, asustado por la repentina urgencia. «Están tras de ti, colibrí», respondió Xochitl con gravedad, «lo que significa que eres más importante para ellos de lo que pensábamos». El viaje a Rosarito transcurrió en un silencio tenso. Eecatl conducía su viejo Nissan Tsuru por la carretera escénica que bordeaba el Pacífico, lanzando miradas ocasionales al espejo retrovisor para asegurarse de que nadie lo seguía. Emiliano, en el asiento del pasajero, observaba el océano con una mezcla de fascinación y miedo. Nunca había salido de Tijuana. «¿Quién es la hermana de la doctora Xochitl?», preguntó finalmente, más para romper el silencio que por verdadera curiosidad. «Itzel Yáñez», respondió Eecatl, sin apartar la vista de la carretera. «Es profesora de historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una casa pequeña pero acogedora en las colinas de Rosarito, con vista al mar. Estarás seguro allí». «¿Por cuánto tiempo?».
La pregunta flotaba en el aire cargada de incertidumbre. Ejecatl suspiró. Honestamente, no lo sé, Colibrí. Depende de cuánto tardemos en construir un caso sólido contra Malintzin y de cómo evolucione la condición de don Ignacio. ¿Crees que intentarán algo más contra él? Es probable. Ahora que su primer intento ha sido interrumpido, podría volverse más agresiva o más cautelosa. Ambos escenarios son preocupantes. Emiliano guardó silencio, procesando esta información. Durante toda su vida había evitado involucrarse en problemas ajenos, concentrándose únicamente en su propia supervivencia. Ahora, por primera vez, sentía la responsabilidad de proteger a otra persona. No entiendo por qué me preocupo tanto por él, confesó en voz baja. Es solo un hombre rico más. Ejecatl sonrió levemente. A veces nos preocupamos por las personas no por quiénes son, sino por lo que representan. Tal vez don Ignacio simboliza para ti la injusticia que has visto toda tu vida. Personas poderosas, aprovechándose de quienes no pueden defenderse. Tal vez, murmuró Emiliano, no del todo convencido. O quizás simplemente no me gusta que la gente se salga con la suya. Eso también sería una buena razón, concedió Ejecatl. La casa de Itzel Yáñez resultó ser una encantadora construcción de estilo mediterráneo, pintada en tonos tierra y rodeada de bugambilias y cactus floridos. Desde la terraza trasera se veía el océano Pacífico, un lienzo azul infinito que se fundía con el cielo en el horizonte. Itzel los recibió en la entrada. Era más joven que su hermana Xochitl, pero compartían los mismos ojos inteligentes y la expresión determinada. «Así que tú eres el famoso Colibrí», dijo después de las presentaciones, guiándolos al interior de la casa. «Mi hermana me ha contado todo. Eres muy valiente para enfrentarte a alguien tan poderoso como Malintzin Tesosomoc». «No soy valiente», respondió Emiliano, incómodo con el elogio. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Te sorprendería saber cuántas personas prefieren mirar hacia otro lado», comentó Itzel, sirviendo limonada fresca en vasos de cristal. «Ahora, pónganse cómodos. Tenemos mucho que discutir». Se sentaron en la sala de estar, donde una suave brisa marina entraba por las ventanas abiertas. Itzel les explicó que Xochitl la había puesto al día sobre la situación y que había estado investigando a Malintzin Tesosomoc por su cuenta. «No es su primer rodeo», reveló, mostrándoles varios recortes de periódico y documentos en su tablet. Malintzin ha estado casada 2 veces antes de don Ignacio. Su primer esposo, un empresario de Guadalajara, sufrió una misteriosa enfermedad degenerativa que lo dejó incapacitado durante años antes de su fallecimiento. El segundo, un político de Monterrey, experimentó episodios de confusión mental y comportamiento errático que arruinaron su carrera. ¿Y ella heredó de ambos?, preguntó Ejecatl, conectando los puntos. Del primero sí, significativamente. Del segundo obtuvo una generosa pensión alimenticia y propiedades. En ambos casos, los diagnósticos médicos fueron vagos y contradictorios. Itzel hizo una pausa. Lo que me lleva a creer que lo de don Ignacio no es un incidente aislado, sino un patrón. Una viuda negra, murmuró Ejecatl, pero sin matar directamente a sus víctimas. Más sutil, concordó Itzel. Incapacitarlos primero, controlar sus bienes, y luego, bueno, una enfermedad prolongada puede tener muchas complicaciones. Emiliano se estremeció, recordando la frialdad en los ojos de Malintzin mientras observaba a los médicos atender a don Ignacio. El teléfono de Ejecatl sonó, interrumpiendo la conversación. Era Xochitl. «¿Están todos bien?», preguntó sin preámbulos. «Sí, llegamos hace una hora. Itzel nos estaba poniendo al día sobre las investigaciones». «Bien. Escuchen, tengo noticias. Primero, la supuesta trabajadora social era efectivamente una impostora. Llamé a servicios sociales y no tienen ninguna Yaretsi Mondragón en su plantilla. Segundo, el licenciado Montero logró evitar el traslado de don Ignacio a la clínica privada, pero Malintzin está furiosa. Tercero, y esto es lo más preocupante, encontraron a Pascual Iturbide». «¿El mesero?». Emiliano se inclinó hacia el teléfono. «¿Está bien?». Hubo un breve silencio. «No exactamente. Está en el hospital. Al parecer, tuvo un accidente en su casa».
Se cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza. «¿Accidente?», repitió Eekatl con escepticismo. «Eso dice el reporte policial, pero la coincidencia es demasiado grande. Y hay más. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron su apartamento completamente revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo». «¿Podrá testificar?», preguntó Itzel. «Está estable pero sedado. Los médicos dicen que tendrá que quedarse en observación unos días. El licenciado Montero ya puso seguridad en su habitación, por si acaso». Xochitl hizo una pausa. «Hay algo más. Don Ignacio está preguntando por el niño que intentó advertirle en el restaurante». Emiliano se sobresaltó. «¿Sabe quién soy?». «No exactamente. Recuerda haber visto a un niño golpeando la ventana y gritando antes de sentirse mal. Quiere hablar contigo». «Es demasiado arriesgado», intervino Eekatl. «Malintzin no se separa de él. El licenciado Montero ha arreglado una visita privada mañana temprano. Malintzin tiene una cita con su abogado a las 9:00 que no puede cancelar. Será nuestra única oportunidad». «¿Quieres que llevemos a Emiliano de regreso a Tijuana?», preguntó Itzel preocupada. «Podría ser una trampa». «Hemos tomado precauciones», aseguró Xochitl. «El hospital estará vigilado y el licenciado Montero estará presente durante toda la visita. Además, don Ignacio insiste. Dice que podría ser la pieza clave para entender lo que está pasando». Después de una larga discusión sobre los riesgos y beneficios, acordaron que Emiliano volvería a Tijuana temprano por la mañana para reunirse con don Ignacio. Pasaría la noche en casa de Itzel por precaución. Cuando finalizó la llamada, Emiliano se sentía dividido entre el miedo y la determinación. Por un lado, la idea de enfrentarse a una situación tan peligrosa lo aterraba. Por otro, sentía una responsabilidad hacia don Ignacio que no podía ignorar. «Deberías descansar un poco», sugirió Itzel, mostrándole una habitación de invitados con vista al jardín. «Mañana será un día importante». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cama más cómoda que jamás había conocido, Emiliano repasó mentalmente todo lo que había aprendido sobre Malintzin Sosomok. Si lo que sospechaban era cierto, esta mujer había estado manipulando y destruyendo vidas durante años, todo por dinero y poder. Y ahora, él era la única persona que podía detenerla. El pensamiento era tan aterrador como estimulante. A la mañana siguiente, salieron de Rosarito antes del amanecer. Eekatl conducía en silencio, concentrado en la carretera, mientras Emiliano observaba cómo el cielo pasaba del negro al azul pálido y luego a un rosa dorado cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte. «¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener una vida normal?», preguntó repentinamente, sin apartar la vista de la ventanilla. Eekatl lo miró brevemente. «¿Te refieres a una casa, familia, ir a la escuela? ¿Ese tipo de normalidad?». «Sí, a veces pienso en ello. ¿Cómo sería despertarse en la misma cama todos los días, tener a alguien que se preocupe si llegas tarde, hacer planes para el futuro? Lo piensas porque nunca lo has tenido», respondió Eekatl con suavidad. «Yo crecí en un orfanato después de que mi madre falleció. No era un lugar malo, pero tampoco era un hogar. Soñaba con tener una familia normal. ¿Y ahora? Ahora entiendo que normal es relativo. He construido mi propia versión de normalidad. Tengo mi trabajo, amigos como Xochitl, una pequeña rutina que me da estabilidad». Hizo una pausa. «No es perfecto, pero es mío, y eso importa». Emiliano asintió, reflexionando sobre estas palabras. Toda su vida había estado definida por la supervivencia inmediata, sin espacio para pensar en el futuro. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si podría existir algo más para él después de esta crisis. Llegaron al Hospital General poco después de las 8:30. Xochitl y el licenciado Montero los esperaban en la entrada de servicio, lejos de las cámaras de seguridad del vestíbulo principal. «Malintzin acaba de irse», informó el licenciado, un hombre de unos 60 años con pelo canoso y traje impecable. «Su cita es en el otro extremo de la ciudad y durará al menos 1 hora, pero no debemos arriesgarnos. La visita será breve». Mientras se dirigían a la habitación de don Ignacio, el licenciado le explicó a Emiliano que el empresario había solicitado específicamente esta reunión.
Está empezando a sospechar que algo no está bien con su esposa, dijo en voz baja. Tiene lagunas mentales sobre lo ocurrido en el restaurante, pero recuerda haberte visto. La habitación de don Ignacio era amplia y luminosa, con ventanales que daban a los jardines del hospital. El empresario estaba sentado en un sillón junto a la ventana, conectado a un monitor cardíaco, pero mucho más recuperado de lo que Emiliano había esperado. Cuando entraron, levantó la vista del libro que leía y sonrió. «Así que tú eres el muchacho del restaurante», dijo extendiendo una mano hacia Emiliano. «Te debo la vida, jovencito». Emiliano se acercó tímidamente, sin saber bien cómo comportarse. Don Ignacio tenía un rostro amable con arrugas de expresión alrededor de los ojos, cabello entrecano y una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad calculadora de su esposa. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Itzel. «Eso es precisamente lo que te hace especial», respondió don Ignacio. «La mayoría de la gente no habría hecho nada. Por favor, siéntate y cuéntame exactamente lo que viste». Durante los siguientes 20 minutos, Emiliano relató detalladamente los eventos en el restaurante. Cómo había visto a Malintzin sacar un frasco pequeño de su bolso, las gotas que vertió en el vino, su mirada cautelosa alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Don Ignacio escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, su expresión cada vez más grave. «¿Sabes? He estado notando patrones extraños», confesó cuando Emiliano terminó su relato. «Episodios de debilidad, mareos, confusión, siempre después de comer o beber algo que Malintzin me ha preparado o servido personalmente. Al principio pensé que era estrés, quizás la edad, pero después de lo que ocurrió en El Dorado», sacudió la cabeza. «¿Por qué haría algo así? Creemos que tiene motivos económicos», intervino el licenciado Montero. «Ignacio, hay algo que debo mostrarte». Le entregó una carpeta con documentos. Don Ignacio los revisó, su rostro palideciendo gradualmente. «¿Transferencias a empresas fantasma? ¿Y todas están vinculadas a su familia? Esto es...» «Hay más», añadió Xochitl. «Hemos investigado sus matrimonios anteriores. Sus exesposos presentaron síntomas similares a los tuyos. Uno quedó permanentemente incapacitado». Don Ignacio cerró los ojos, como si necesitara un momento para asimilar esta terrible revelación. Cuando volvió a abrirlos, su mirada reflejaba una determinación firme. «Quiero que sepas, Emiliano, que no olvidaré lo que has hecho por mí. Pero ahora debemos pensar en tu seguridad. Si Malintzin descubre que fuiste tú quien la delató...» «Ya lo sospecha», interrumpió Xochitl. «Ayer envió a alguien haciéndose pasar por trabajadora social para buscarlo en el centro. Entonces debemos actuar rápido», decidió don Ignacio. «Licenciado Montero, quiero que prepare los documentos para modificar mi testamento y anular la cláusula que otorgaría control a Malintzin en caso de incapacidad. También necesitamos reunir pruebas sólidas de lo que ha estado haciendo». «Ya estamos trabajando en ello», aseguró el licenciado. «El mesero Pascual Iturbide podría ser un testigo clave una vez que se recupere». «¿Recupere?», preguntó don Ignacio alarmado. «Tuvo un accidente», explicó Eecatl, haciendo comillas en el aire. «Bastante conveniente, considerando que podría corroborar la historia de Emiliano». Don Ignacio frunció el ceño, claramente perturbado por esta noticia. «Esto va más allá de lo que imaginaba. Malintzin no solo está intentando controlar mis bienes, sino que está dispuesta a dañar a otros para lograrlo». En ese momento, el teléfono de Xochitl sonó. Su expresión se tornó alarmada mientras escuchaba. «Entiendo. Gracias por el aviso», dijo antes de colgar. Era Citlali. La cita de Malintzin terminó antes de lo previsto. Está regresando al hospital. «Deben irse», urgió don Ignacio. «No es seguro que los encuentre aquí». Mientras se preparaban para salir, don Ignacio tomó la mano de Emiliano. «Prométeme que te mantendrás a salvo. Cuando todo esto termine, quiero ayudarte. Ningún niño debería vivir en las calles». Emiliano, sorprendido por este gesto inesperado, solo pudo asentir. Salieron apresuradamente por la entrada de servicio, justo cuando el automóvil de Malintzin se detenía frente a la entrada principal. Desde la seguridad del vehículo de Eecatl, Emiliano observó a la mujer descender elegantemente del coche,
su expresión serena, ocultando la peligrosa determinación que ahora sabía que existía tras esa fachada de perfección. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó mientras se alejaban del hospital. «De vuelta a Rosarito», respondió Xochitl. «Es el lugar más seguro para ti mientras seguimos investigando». Pero mientras avanzaban por las concurridas calles de Tijuana, Emiliano no podía sacudirse la sensación de que las cosas se complicarían mucho antes de resolverse. Los días en Rosarito adquirieron un ritmo propio. Cada mañana Emiliano despertaba con el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el aroma de café recién hecho. Itzel, quien resultó ser tan cálida como su hermana pero más relajada en su enfoque de la vida, comenzó a enseñarle matemáticas básicas y lectura durante las tardes, descubriendo para su sorpresa que el niño aprendía con una rapidez asombrosa. «Tienes una mente privilegiada», le dijo una tarde mientras revisaba los ejercicios que le había asignado. «Con la educación adecuada podrías llegar muy lejos». Emiliano, desacostumbrado a los elogios, simplemente se encogió de hombros. «En la calle también se aprende, solo que cosas diferentes». «¿Cómo cuáles?», preguntó Itzel, genuinamente interesada. «¿Cómo leer a las personas? Saber quién miente, quién es peligroso, quién puede ser confiable». Hizo una pausa. «Como Malintzin. Desde el primer momento que la vi, supe que algo no estaba bien con ella». «Esa intuición tuya es valiosa», asintió Itzel. «Muchos adultos con años de educación formal carecen de esa habilidad». Por las tardes, cuando Ecatl regresaba de Tijuana, donde seguía trabajando en el hospital y colaborando con la investigación, compartía las novedades del caso. Don Ignacio estaba recuperándose bien y había sido dado de alta, regresando a su mansión en las colinas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de Tijuana. Malintzin, aparentemente, estaba comportándose como la esposa perfecta, mostrándose atenta y preocupada. «Es solo una fachada», comentó Emiliano una noche durante la cena. «Está esperando su momento». «Probablemente tienes razón», concordó Ecatl. «El licenciado Montero ha contratado seguridad privada para don Ignacio y está monitoreando todo lo que Malintzin hace, pero es astuta, no cometerá errores fácilmente». «¿Y qué hay de Pascual?», preguntó Emiliano. El estado del mesero le preocupaba especialmente, pues sentía cierta responsabilidad por lo ocurrido. «Se está recuperando bien, pero...» Ecatl intercambió una mirada con Itzel antes de continuar. Cuando la policía lo interrogó sobre su caída, insistió en que fue un accidente. «Está demasiado asustado para admitir que alguien entró a su apartamento y lo atacó». «No lo culpo», murmuró Emiliano. «Yo también tendría miedo». Transcurrió una semana en esta extraña calma, como el silencio que precede a una tormenta. Cada mañana, Emiliano esperaba noticias de algún avance en el caso, pero las actualizaciones eran mínimas. El licenciado Montero había conseguido anular la cláusula del contrato matrimonial que otorgaba poderes a Malintzin en caso de incapacidad, pero sin pruebas concretas de sus acciones no podían hacer mucho más. El séptimo día, sin embargo, todo cambió. Ecatl llegó temprano, su rostro tenso revelando que algo importante había ocurrido antes de que pronunciara palabra alguna. «¿Qué pasó?», preguntó Itzel, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «Encontraron evidencia», respondió, sentándose pesadamente en el sofá. Don Ignacio tenía sospechas de que Malintzin podría estar escondiendo algo en su casa, así que contrató discretamente a un investigador privado para revisar su habitación mientras ella estaba fuera. Encontraron un compartimento secreto en su tocador, con varios frascos de medicamentos. Algunos son los mismos que aparecieron en los análisis de sangre de don Ignacio. Emiliano, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. «¿Eso significa que pueden detenerla?». «No es tan simple», explicó Ecatl. «Técnicamente el investigador entró sin una orden judicial. La evidencia no sería admisible en un tribunal. Pero ha sido suficiente para que don Ignacio confronte a Malintzin». «¿La confrontó?», exclamó Itzel alarmada. «¿Eso no es peligroso?». «Muy peligroso», confirmó Ecatl. «Pero don Ignacio es un hombre orgulloso. Cuando vio las pruebas, no pudo contenerse. La enfrentó anoche durante la cena. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes». «¿Qué hizo ella?», preguntó Emiliano,
imaginando a Malintzin acorralada como una serpiente venenosa. Negó todo, por supuesto. Luego, cuando vio que don Ignacio no le creía, cambió de estrategia. Afirmó que los medicamentos eran para ella, para una condición crónica que había estado ocultando. Cuando él la presionó sobre por qué los análisis mostraban trazas en su sistema, ella sugirió que quizás algún empleado descontento podría estar saboteando su comida. Eekatl sacudió la cabeza con incredulidad. Lo más sorprendente es que casi logra que don Ignacio dude. Es extremadamente persuasiva. ¿Y qué pasó después? Itzel se inclinó hacia adelante, cautivada por el relato. Don Ignacio fingió creerle, al menos parcialmente. Le dijo que investigarían a los empleados, pero en realidad está convencido de su culpabilidad. Me llamó esta mañana para contármelo todo. Está aterrado de dormir en la misma casa que ella, pero teme que si Malintzin sospecha que no le cree, podría volverse aún más peligrosa. Necesita salir de ahí, afirmó Emiliano con convicción. No está seguro. Coincido, asintió Eekatl. El problema es que salir precipitadamente podría alertarla. Necesitamos un plan más sutil. Itzel, que había estado reflexionando en silencio, intervino. ¿Y si don Ignacio sugiere un viaje? Algo que parezca una oportunidad para reconciliarse después de la discusión, pero que en realidad sea una forma de alejarse mientras reúnen más pruebas. Podría funcionar, consideró Eekatl. De hecho, hay algo más que don Ignacio mencionó. Aparentemente, tiene un hijo de un matrimonio anterior, Tenoch Velázquez, que ha estado distanciado por años. Vive en Ensenada, administrando un viñedo. Don Ignacio ha estado considerando contactarlo, arreglar las cosas. Ensenada está lo suficientemente cerca para mantener el contacto, pero lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance inmediato de Malintzin, observó Itzel. Exactamente. Y proponer una visita para reconciliarse con su hijo sería un pretexto creíble para salir de Tijuana por unos días. Mientras los adultos discutían los detalles, Emiliano se quedó pensativo. Algo en la mención del hijo de don Ignacio había activado sus alarmas internas. ¿Don Ignacio tiene buena relación con su hijo?, preguntó repentinamente. Eekatl pareció sorprendido por la pregunta. No realmente. Están distanciados desde hace años. Don Ignacio mencionó que tuvieron una fuerte discusión cuando Tenoch se opuso a su matrimonio con Malintzin. Dijo que su hijo la encontraba manipuladora. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron? No estoy seguro, pero creo que don Ignacio mencionó que hace más de 6 meses que no tiene noticias directas de él. Solo informes de los administradores del viñedo. Emiliano frunció el ceño, una teoría inquietante formándose en su mente. ¿No les parece extraño? Si el hijo de don Ignacio sospechaba de Malintzin y luego desaparece del mapa, los ojos de Itzel se ensancharon con comprensión. ¿Crees que podría haberle hecho algo a Tenoch? Es solo una teoría, respondió Emiliano cautelosamente. Pero si yo fuera Malintzin y quisiera controlar los bienes de don Ignacio, un hijo desconfiado sería un gran obstáculo. Eekatl se puso pálido. Dios mío, tiene sentido. Tenoch sería el heredero natural si algo le ocurriera a don Ignacio, y si ya estaba sospechando de Malintzin. Necesitamos verificar que Tenoch esté bien, decidió Itzel. Inmediatamente. Eekatl ya estaba marcando el número del licenciado Montero. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su expresión era sombría. El licenciado intentará contactar a Tenoch directamente. También sugiere que don Ignacio proceda con el plan de viaje a Ensenada, pero que sea extremadamente cauteloso, y quiere que nosotros nos mantengamos alerta. Si Malintzin descubre que estamos investigando a Tenoch, podría sospechar. Las siguientes horas transcurrieron en una tensión creciente. Itzel preparó una comida que nadie tuvo realmente apetito para comer. Emiliano intentó concentrarse en los ejercicios matemáticos, pero su mente regresaba constantemente a Tenoch Velázquez, un hombre que nunca había conocido, pero cuyo destino ahora le preocupaba profundamente. Cerca del anochecer, el teléfono de Eekatl finalmente sonó. Era el licenciado Montero. ¿Qué averiguó?, preguntó Eekatl apenas contestó, poniendo la llamada en altavoz para que Itzel y Emiliano pudieran escuchar. Es complicado, respondió la voz tensa del licenciado.
Hablé con el administrador del viñedo. Según él, Tenoch está realizando un viaje de estudios vitivinícolas por Europa. Lleva allá casi 4 meses y se comunica principalmente por email. Pero cuando solicité hablar directamente con él, el administrador se mostró evasivo. ¿No puede simplemente llamarlo a su celular?, preguntó Itzel. Lo intenté. Está desactivado. Envié emails, pero las respuestas son vagas y genéricas. No estoy convencido de que sea realmente Tenoch quien responde. ¿Y don Ignacio?, preguntó Emiliano. ¿Le ha contado sus sospechas? Sí, acabo de hablar con él. Está profundamente preocupado. Ha decidido proceder con el viaje a Ensenada mañana, con el pretexto de revisar personalmente el viñedo en ausencia de su hijo. Malintzin ha insistido en acompañarlo. No puede ir solo con ella, interrumpió Emiliano alarmado. Es demasiado peligroso. No estará solo, aseguró el licenciado. He contratado 2 guardaespaldas que se harán pasar por asistentes. Además, yo mismo los acompañaré, alegando que necesitamos revisar algunos contratos del viñedo. ¿Y nosotros?, preguntó Itzel. ¿Seguimos esperando aquí? Por ahora sí. Es lo más seguro para Emiliano, pero estaré en contacto constante. Si descubrimos algo concreto sobre Tenoch, actuaremos de inmediato. Después de colgar, los 3 quedaron sumidos en un silencio inquieto. La situación había escalado de un caso de manipulación médica a una posible desaparición. Las implicaciones eran aterradoras. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada», declaró finalmente Emiliano. «Necesito ir a Ensenada». «Absolutamente no», respondió Eekatl firmemente. «Es demasiado peligroso. Malintzin te está buscando y si te encuentra... Si le hizo algo a Tenoch necesitamos pruebas, y yo soy bueno encontrando cosas que los demás no ven». «Emiliano tiene razón», intervino sorprendentemente Itzel. «Ha demostrado ser más observador que muchos adultos. Además, Malintzin estará concentrada en don Ignacio. No esperará que un niño esté investigando por su cuenta». «¿Están locos?», exclamó Eekatl. «Es solo un niño. No podemos ponerlo en peligro así». «No soy solo un niño», protestó Emiliano, irguiéndose con determinación. «He sobrevivido años en las calles de Tijuana. Sé cómo pasar desapercibido, cómo observar sin ser visto. Y fui yo quien descubrió lo que Malintzin estaba haciendo en primer lugar». Eekatl miró a ambos, claramente dividido entre la lógica de sus argumentos y la preocupación por la seguridad de Emiliano. «Si vamos a hacer esto», dijo finalmente, «necesitamos un plan extremadamente cuidadoso y reglas estrictas que Emiliano debe seguir sin excepciones». «Las seguiré», prometió el niño solemnemente. «Bien», suspiró Eekatl, no del todo convencido. «Le pediré a Xochitl que venga. Necesitamos toda la ayuda posible». Esa noche, mientras los adultos planificaban en la sala, Emiliano se sentó en la terraza contemplando el océano. La luna llena iluminaba las olas con un brillo plateado, creando un paisaje de belleza casi irreal. Por primera vez en su vida sentía que sus acciones tenían un propósito mayor que la simple supervivencia. Estaba ayudando a proteger a personas que ni siquiera conocía, desafiando a alguien poderoso y peligroso. La responsabilidad era aterradora, pero también extrañamente reconfortante. Se preguntó qué habría sido de Tenoch Velázquez. ¿Estaría realmente viajando por Europa, ajeno al peligro que acechaba a su padre? ¿O habría descubierto algo sobre Malintzin y pagado un precio terrible por ello? «No te preocupes, Tenoch», murmuró al viento marino. «Te encontraremos». Al día siguiente, Xochitl llegó temprano con ropa nueva para Emiliano y un plan estructurado. Don Ignacio y Malintzin ya habían partido hacia Ensenada, acompañados por el licenciado Montero y los guardaespaldas disfrazados de asistentes. Llegarían al viñedo por la tarde. «Nosotros iremos en 2 vehículos separados», explicó Xochitl. «Eekatl e Itzel irán primero, presentándose como posibles inversionistas interesados en el vino mexicano. Yo te llevaré después, cuando estemos seguros de que Malintzin está ocupada con la cena que el administrador ha preparado para ellos». «¿Y luego qué?», preguntó Emiliano, ahora vestido con jeans nuevos, una camiseta azul marino y una gorra de béisbol que ocultaba parcialmente su rostro. «Luego investigaremos discretamente»,
respondió Xochitl. El viñedo tiene una casa principal, donde se alojarán don Ignacio y Malintzin, la residencia del administrador, y la casa donde vive Tenoch cuando está en Ensenada. Necesitamos acceder a esta última sin ser detectados. El plan era arriesgado, pero minuciosamente elaborado. Xochitl había conseguido un mapa detallado de la propiedad gracias a un contacto en la oficina de catastro de Ensenada. Habían identificado las cámaras de seguridad y planificado rutas alternativas. «Recuerda», enfatizó Eekatl mientras se preparaban para partir, «si hay el menor indicio de peligro, abortamos la misión. Tu seguridad es la prioridad absoluta». Emiliano asintió, aunque interiormente sabía que no se detendría hasta descubrir la verdad sobre Tenoch Velázquez. Algo en su instinto le decía que estaban cerca de descubrir un secreto mucho más oscuro de lo que habían imaginado inicialmente. El viaje a Ensenada tomó poco menos de 2 horas. Conforme se alejaban de la bulliciosa Tijuana hacia el sur, el paisaje cambiaba gradualmente. Las densas áreas urbanas daban paso a colinas doradas y eventualmente a los verdes valles donde florecían los viñedos de la región. «Es hermoso», comentó Emiliano, admirando los extensos campos de vid que se extendían hasta las montañas distantes. «El Valle de Guadalupe es famoso por sus vinos», explicó Xochitl mientras conducía. «El viñedo de los Velázquez, Viñas del Amanecer, es uno de los más antiguos y respetados». A medida que se acercaban a su destino, Xochitl repasó nuevamente el plan con Emiliano. «Recuerda, permanecerás conmigo en todo momento. Si te digo que te escondas, lo haces sin preguntar. Si te digo que corramos, corres». «Entendido», asintió Emiliano, su expresión seria reflejando la gravedad de la situación. Lo que no sabían es que Malintzin Tezosomoc ya tenía sus propios planes para esa noche, planes que cambiarían drásticamente el curso de los acontecimientos. Viñas del Amanecer surgió ante ellos como una visión del paraíso terrenal. Extensas hileras de vides perfectamente alineadas se extendían por suaves colinas, enmarcadas por cipreses italianos que trazaban el contorno de los caminos de tierra. En el centro de la propiedad, una elegante casa de estilo español colonial, con tejas de barro y paredes de un blanco inmaculado, dominaba el paisaje. A un costado se encontraban las bodegas y la zona de producción, y más allá, casi oculta entre olivares centenarios, una casa más modesta que Xochitl identificó como la residencia de Tenoch. «Es impresionante», murmuró Emiliano mientras Xochitl detenía su vehículo a 1 kilómetro de la entrada principal, en un mirador turístico que ofrecía una vista panorámica del valle. «Y muy bien vigilado», observó ella, señalando discretamente las cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos a lo largo del perímetro. «Eekatl e Itzel ya deben estar dentro. Esperaremos aquí su señal». No tuvieron que esperar mucho. El teléfono de Xochitl vibró con un mensaje de Itzel. «Dentro como inversionistas. M&I en recorrido con administrador. Cena programada 8 p.m. Zona residencial despejada. Proceder». Xochitl guardó el teléfono y miró a Emiliano. «¿Listo?» El niño asintió, ajustándose la gorra. «Listo». Condujeron hasta una entrada lateral destinada a proveedores y trabajadores. Xochitl mostró una identificación falsa al guardia de seguridad, explicando que venía a entregar unos documentos urgentes para el licenciado Montero. El guardia, acostumbrado a las visitas de último minuto relacionadas con los negocios del viñedo, apenas miró a Emiliano, asumiendo que era hijo de Xochitl. Una vez dentro, siguieron las indicaciones que Itzel les había enviado hasta un pequeño estacionamiento detrás de las oficinas administrativas, fuera del alcance de las principales cámaras de seguridad. «De acuerdo con el mapa», susurró Xochitl mientras caminaban discretamente por un sendero bordeado de lavanda, «la casa de Tenoch está a unos 200 metros en esa dirección, pasando ese grupo de olivos». Se movieron rápidamente, aprovechando las sombras cada vez más largas del atardecer. La casa de Tenoch resultó ser una construcción encantadora de un solo nivel, con un estilo más rústico y personal que la ostentosa mansión principal. Un pequeño huerto de cítricos la rodeaba, llenando el aire con el suave aroma de azahar. «Parece desierta», observó Emiliano,
notando las ventanas oscuras y la ausencia de signos de vida. Según el administrador, Tenoch está en Europa desde hace meses, recordó Xochitl, pero queremos ver si encontramos algo que contradiga esa historia. Se acercaron cautelosamente a la casa, comprobando primero que no hubiera sistemas de seguridad activos. Para su sorpresa, la puerta trasera estaba simplemente cerrada con llave, sin alarmas visibles. «Es extraño», murmuró Xochitl mientras sacaba un pequeño kit de ganzúas de su bolsillo. «Para alguien que estará ausente meses, esperaría más seguridad. Quizás no planeaba estar ausente tanto tiempo», sugirió Emiliano. Xochitl logró abrir la puerta después de algunos intentos, y ambos entraron sigilosamente a lo que resultó ser una acogedora cocina con elementos rústicos, una gran mesa de madera, estantes con especias y colgadores con utensilios de cobre. Todo estaba impecablemente limpio, como si alguien hubiera estado manteniendo el lugar regularmente. «¿No debería haber más polvo si nadie ha vivido aquí en meses?», preguntó Emiliano, pasando un dedo por la superficie de la mesa. «Exactamente lo que estaba pensando», respondió Xochitl. «Vamos a revisar el resto de la casa». Se dividieron para explorar las distintas habitaciones. Emiliano se dirigió a lo que parecía ser el estudio de Tenoch, una habitación cálida con estanterías llenas de libros sobre viticultura, una gran mesa de trabajo con mapas de los viñedos y una computadora en estado de hibernación. «Xochitl», llamó en voz baja, «deberías ver esto». La doctora se unió a él rápidamente. «¿La computadora está encendida?» «En modo suspendido», confirmó Emiliano. «Y mira», señaló un calendario de pared donde los días estaban marcados hasta mediados de noviembre del año anterior, aproximadamente 6 meses atrás. Si planeaba un viaje largo a Europa, ¿por qué no marcó fechas más allá de noviembre? «Buena observación», murmuró Xochitl, acercándose a la computadora. Presionó una tecla y la pantalla se iluminó, mostrando un protector de contraseña. «Necesitaríamos la clave». Emiliano examinó el escritorio buscando pistas. Entre los papeles dispersos, encontró una fotografía enmarcada que mostraba a un hombre joven, presumiblemente Tenoch, junto a un don Ignacio más joven, ambos sonriendo frente a lo que parecía ser la primera cosecha del viñedo. «Se parecen», comentó, notando el mismo tipo de sonrisa, los mismos ojos perceptivos. «Padre e hijo», asintió Xochitl, tomando la foto para examinarla más de cerca. «Esta debe ser de hace unos 10 años, cuando Tenoch asumió la administración del viñedo». Mientras Xochitl seguía intentando descifrar la contraseña de la computadora, Emiliano continuó explorando meticulosamente el estudio. Bajo una pila de documentos aparentemente insignificantes, descubrió un cuaderno de cuero marrón. Al abrirlo, vio que era un diario personal. «Xochitl, encontré algo», anunció, hojeando rápidamente las páginas. Parece ser su diario. Las últimas entradas son de noviembre. La doctora dejó la computadora y se acercó a examinar el hallazgo. Juntos leyeron las entradas más recientes. Noviembre 8. La situación con M se vuelve más tensa cada día. Padre se niega a escucharme, cree que mis sospechas son producto de celos o resentimiento. Pero he estado investigando su pasado. Sus 2 matrimonios anteriores terminaron en circunstancias demasiado convenientes para ella. Necesito más pruebas. Noviembre 10. Conseguí los expedientes médicos del primer esposo de M. Los síntomas son increíblemente similares a los que padre ha comenzado a experimentar. Confusión momentánea, mareos, fatiga inexplicable. No puede ser coincidencia. Noviembre 15. M me descubrió hablando con el médico de su exesposo. Su reacción fue reveladora. No indignación, sino una calma calculada. Me ofreció vino esta noche durante la cena. Lo rechacé. No confío en nada que ella toque. La última entrada del 18 de noviembre era particularmente inquietante. He reunido suficiente información para confrontar a padre con pruebas irrefutables. M es peligrosa, una manipuladora que ha estado envenenando lentamente a padre para tomar control de sus bienes. Tengo una reunión con el licenciado Montero mañana. No le he contado a nadie sobre esto por teléfono o email, solo confío en este diario y en la reunión personal. Si algo me sucede,
La carpeta azul en el compartimento secreto de mi cava contiene todas las pruebas. «Compartimento secreto», repitió Emiliano, mirando a Xochitl con urgencia. «¿Dónde estaría su cava personal?» «Muchas de estas casas tienen bodegas pequeñas para colecciones privadas», respondió ella pensativa. «Busquemos una entrada al sótano». Después de una búsqueda minuciosa, encontraron una puerta disimulada bajo una alfombra en el pasillo principal que conducía a unas escaleras. Al descenderlas, descubrieron una pequeña pero elegante cava de vinos, con paredes de piedra y temperatura controlada, donde se almacenaban decenas de botellas cuidadosamente etiquetadas y fechadas. «Debe estar por aquí», murmuró Xochitl, examinando las paredes en busca de cualquier irregularidad. Fue Emiliano quien lo encontró. En la esquina más alejada de la entrada, notó que algunas piedras no coincidían perfectamente con el patrón general del muro. Presionó experimentalmente y, para su sorpresa, una sección se movió hacia adentro, revelando un compartimento oculto. Dentro había una carpeta azul, exactamente como mencionaba el diario. Xochitl la tomó con manos temblorosas y juntos revisaron su contenido. Informes médicos de los ex esposos de Malintzin, recibos de compras de ciertos medicamentos bajo nombres falsos, fotografías de Malintzin reuniéndose con un hombre que más tarde identificaron como el médico que había tratado a sus exmaridos, y notas detalladas escritas por Tenoch, documentando el deterioro gradual de la salud de su padre, coincidiendo con eventos específicos donde Malintzin había preparado comida o bebida para él. Tenoch lo descubrió todo, susurró Xochitl, y luego desapareció justo cuando iba a exponerla. «No creo que haya ido a Europa», dijo Emiliano, expresando lo que ambos pensaban. «Creo que Malintzin le hizo algo. Necesitamos llevar esto al licenciado Montero inmediatamente», decidió Xochitl, guardando cuidadosamente los documentos en su bolso. «Y tenemos que advertir a don Ignacio que está en peligro». Justo cuando se preparaban para salir, escucharon el sonido de un vehículo aproximándose a la casa. Xochitl apagó la linterna que habían estado usando y ambos se quedaron completamente inmóviles, escuchando. «¿Quién podría ser?», susurró Emiliano. «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos a que nos descubran», respondió Xochitl. «Vamos a salir por la puerta trasera». Subieron sigilosamente las escaleras y se dirigieron a la cocina, pero antes de que pudieran alcanzar la salida, escucharon voces acercándose desde esa dirección. Estaban atrapados. «Por aquí», indicó Xochitl, conduciendo a Emiliano hacia un armario en el pasillo. Se encerraron justo cuando la puerta principal se abría. A través de las rejillas de ventilación del armario, Emiliano pudo distinguir a dos personas entrando. Un hombre corpulento que no reconoció y, para su horror, Malintzin, elegantemente vestida para la cena, pero con una expresión fría y determinada que contrastaba con su apariencia sofisticada. «Revisa que todo esté como lo dejamos», ordenó ella al hombre. «No podemos permitir que Ignacio encuentre nada sospechoso cuando venga a inspeccionar mañana». «¿Está segura que querrá ver la casa de su hijo?», preguntó el hombre, que por su acento Emiliano identificó como el administrador del viñedo. «Por supuesto que querrá. Está obsesionado con la idea de reconectar con Tenoch. Le he sugerido que tal vez encontremos alguna pista sobre sus planes de viaje si revisamos su casa». Malintzin sonrió con una frialdad que hizo que Emiliano se estremeciera. «Por eso necesitamos asegurarnos de que no quede nada revelador. Y si pregunta por qué todo está tan limpio después de meses, le diremos que has mantenido la casa en buen estado esperando el regreso de Tenoch», respondió Malintzin con impaciencia. «No es tan complicado, Netzahualcóyotl. Has manejado situaciones más difíciles, como el asunto de las cartas y emails», murmuró el administrador, cuyo nombre completo Emiliano ahora conocía. «Exactamente. Has hecho un excelente trabajo imitando la caligrafía y el estilo de comunicación de Tenoch. Ignacio no sospecha nada». Dentro del armario, Xochitl y Emiliano intercambiaron miradas de alarma. Sus sospechas se confirmaban. Tenoch nunca había ido a Europa. Las comunicaciones habían sido falsificadas por el administrador bajo las órdenes de Malintzin. «¿Cuánto tiempo más tendremos que mantener esta farsa?»,
preguntó Netzahualcóyotl. Ha pasado medio año. El tiempo que sea necesario, respondió Malintzin con frialdad. Eventualmente, Tenoch sufrirá un trágico accidente en algún lugar remoto de Europa. Para entonces, yo ya tendré control total sobre las finanzas de Ignacio, y este viñedo será solo un pequeño activo en un imperio mucho mayor. ¿Y qué hay del niño que mencionó? ¿El que la vio en el restaurante? Emiliano se tensó al escuchar esta referencia a él. Mis contactos lo están buscando, respondió Malintzin. No llegará muy lejos, un niño de la calle sin recursos ni apoyo. Será fácil de silenciar. ¿Cómo silenciamos a Pascual? El tono del administrador revelaba cierta incomodidad. Pascual sobrevivió, desafortunadamente, un error que no se repetirá con el niño. Malintzin hizo una pausa, mirando a su alrededor con suspicacia. ¿Revisaste el estudio? ¿La computadora? Todo está como lo dejamos la última vez, la contraseña sigue activa, nadie ha accedido. ¿Y qué hay del compartimento en la cava? Emiliano y Xochitl contuvieron la respiración. No habían tenido tiempo de volver a sellar el escondite. No lo he revisado aún, admitió Netzahualcóyotl, pero nadie sabe de su existencia excepto nosotros. Revísalo ahora, ordenó Malintzin. Quiero estar segura antes de regresar a la cena. Ignacio y su abogado se estarán preguntando dónde estoy. El administrador asintió y se dirigió al pasillo, exactamente hacia donde estaba el armario donde se ocultaban. Emiliano y Xochitl se presionaron contra la pared, intentando hacerse lo más pequeños posible. Netzahualcóyotl pasó junto al armario sin detenerse, levantó la alfombra y descendió por las escaleras hacia la cava. Segundos después, escucharon su voz alarmada. «Señora Malintzin, la carpeta no está. Alguien ha estado aquí». Malintzin soltó una maldición y corrió hacia la cava. «Registra toda la casa. Ahora». Xochitl miró a Emiliano con urgencia. «Tenemos que salir», susurró apenas audiblemente. «A la cuenta de 3 corremos hacia la puerta principal. 1, 2, 3. Salieron del armario y corrieron hacia la entrada. Emiliano llegó primero a la puerta y la abrió de un tirón, pero antes de que Xochitl pudiera seguirlo, Malintzin emergió del pasillo. «¡Alto!», gritó, sus ojos brillando con furia al reconocer a Xochitl. «Netzahualcóyotl, están aquí». «¡Corre, Emiliano!», gritó Xochitl. «Busca a don Ignacio». «Llévale la carpeta». Emiliano dudó solo un segundo, desgarrado entre el instinto de huir y el deseo de ayudar a Xochitl. Pero la doctora lo empujó hacia afuera con firmeza. «Ve, yo los detendré». Con el corazón latiendo salvajemente, Emiliano corrió hacia la oscuridad, la preciosa carpeta azul firmemente agarrada contra su pecho. Detrás de él, escuchó gritos y el sonido de una lucha, pero no se atrevió a mirar atrás. La vida de don Ignacio dependía de que llegara a la casa principal con las pruebas. Mientras corría entre las vides, con la luna como única iluminación, se juró a sí mismo que no solo salvaría a don Ignacio, sino que también volvería por Xochitl y descubriría qué había ocurrido realmente con Tenoch Velázquez. Emiliano corría entre las hileras de vides, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La oscuridad era casi completa, con solo la luz plateada de la luna iluminando tenuemente el camino. A lo lejos, las luces de la casa principal brillaban como un faro de esperanza. Detrás de él, voces airadas y el sonido de pasos apresurados indicaban que Malintzin y Netzahualcóyotl habían iniciado la persecución. La carpeta azul apretada firmemente contra su pecho parecía pesar 1 tonelada, pero Emiliano sabía que contenía la clave para desenmascarar a Malintzin y, posiblemente, para descubrir el destino de Tenoch. «Por ahí», escuchó gritar a Malintzin, «no dejes que ese mocoso llegue a la casa principal». Emiliano cambió de dirección, adentrándose más en el viñedo para evitar ser visto. Sus años en las calles de Tijuana le habían enseñado a moverse en las sombras, a convertirse en parte de la oscuridad. Ahora, esas habilidades podrían salvarle la vida. Se agachó entre las vides, intentando controlar su respiración agitada. A unos 20 metros, vio la silueta de Netzahualcóyotl moviéndose con una linterna, escudriñando sistemáticamente cada hilera.
no podría permanecer oculto por mucho tiempo. Con cuidado, Emiliano extrajo su teléfono celular, un regalo reciente de Xochitl. La batería estaba casi agotada, pero aún tenía suficiente carga para una llamada. Marcó el número de Eecatl, rezando para que hubiera señal en aquel rincón remoto del viñedo. «¿Emiliano?» La voz de Eecatl sonó distorsionada pero reconocible. «¿Dónde estás? Itzel y yo estamos buscándolos». «Estoy escondido entre las vides», susurró, vigilando la luz de la linterna que se acercaba peligrosamente. Malin Sin capturó a Xochitl. Encontramos pruebas de que ella envenenó a don Ignacio y creo que hizo algo terrible con Tenoch. Tengo una carpeta con documentos, pero me están persiguiendo. «Dios mío», murmuró Eecatl. «¿Puedes ver la bodega principal desde donde estás?» Emiliano se arriesgó a levantar la cabeza ligeramente. «Sí, está a unos 200 metros al noreste. Dirígete allí. Itzel y yo te encontraremos». Don Ignacio y el licenciado Montero están terminando la cena en la casa principal. Malintzin les dijo que tenía que hacer una llamada urgente. Está aquí, en la casa de Tenoch, con el administrador del viñedo. Están compinchados. Lo sospechábamos. Ten cuidado y... La llamada se cortó abruptamente. La batería había muerto. Emiliano guardó el teléfono y se preparó para moverse. La luz de la linterna se había alejado momentáneamente, dándole una oportunidad. Con el sigilo de un gato, comenzó a desplazarse hacia la bodega. El terreno irregular y las vides dificultaban el avance, pero también proporcionaban cobertura. Cada pocos metros se detenía, escuchaba y luego continuaba. Cuando había recorrido aproximadamente la mitad del camino, un ruido lo hizo detenerse en seco, pasos acercándose rápidamente desde la dirección de la bodega. Alguien más se sumaba a la búsqueda. Atrapado entre dos perseguidores, Emiliano se aplastó contra el suelo, conteniendo la respiración. Una figura pasó tan cerca que podría haberlo tocado extendiendo la mano. Era un hombre que no había visto antes, probablemente otro empleado del viñedo. Llevaba un radio por el que reportaba: «Zona este despejada, señor Netzahualcóyotl. No hay rastro del intruso». «Sigue buscando», respondió la voz del administrador a través del radio. «La señora Malintzin quiere que lo encontremos antes de que llegue a la casa principal». Cuando el hombre se alejó, Emiliano cambió nuevamente de dirección. La bodega ya no era una opción segura. Tendría que arriesgarse a ir directamente a la casa principal, donde estaban don Ignacio y el licenciado Montero. El terreno comenzaba a elevarse ligeramente, señalando que se acercaba a los jardines que rodeaban la mansión. Las luces se hacían más brillantes y podía escuchar el murmullo distante de conversaciones y música suave. La cena debía estar concluyendo. En ese momento, un recuerdo centelleó en su mente. Netzahualcóyotl había mencionado que don Ignacio planeaba visitar la casa de Tenoch al día siguiente, y si podía llegar a él esta misma noche, advertirle del peligro antes de que Malintzin regresara. Con renovada determinación, Emiliano aceleró el paso, manteniéndose en las sombras pero avanzando con mayor rapidez. Finalmente, alcanzó el límite del viñedo y se encontró frente a un amplio jardín iluminado que separaba las vides de la casa principal. Cruzarlo significaría exponerse completamente, pero no tenía alternativa. Respirando profundamente, Emiliano se preparó para correr. En ese preciso instante, sintió una mano en su hombro. Se giró listo para luchar, solo para encontrarse con el rostro preocupado de Itzel. «Gracias al cielo te encontramos», susurró ella, abrazándolo brevemente. Eecatl estaba a su lado, vigilando los alrededores. «¿Dónde está Xochitl?», preguntó Eecatl al no verla. «Malintzin la capturó», respondió Emiliano, las palabras saliendo entrecortadas por la agitación. «Nos descubrieron en la casa de Tenoch. Encontramos pruebas de todo». Levantó la carpeta azul. Tenoch había investigado a Malintzin antes de desaparecer. Nunca fue a Europa, Eecatl. El administrador ha estado falsificando sus comunicaciones. «Necesitamos llevar esa carpeta al licenciado Montero inmediatamente», decidió Eecatl. «Y tenemos que encontrar a Xochitl». «No podemos cruzar el jardín», señaló Itzel. «Hay demasiada gente, incluyendo personal que podría estar trabajando para Netzahualcóyotl». «Conozco otra forma», dijo Eecatl.
Hay una entrada de servicio que conecta con la cocina. La usamos cuando llegamos, síganme. Rodearon el perímetro del jardín, manteniéndose entre los árboles ornamentales que proporcionaban cierta cobertura. Emiliano notó que Eekatl cojeaba ligeramente. ¿Estás herido?, preguntó en un susurro. Tuvimos un pequeño encuentro con uno de los guardias de seguridad, explicó Itzel. Eekatl tuvo que persuadirlo para que nos dejara pasar. Finalmente, llegaron a una puerta lateral discreta que, efectivamente, conducía a un pasillo de servicio. La cocina estaba llena de actividad, con el personal preparando postres y cafés para los invitados. Aprovechando un momento de confusión, cuando un camarero entró con una bandeja vacía, se deslizaron por un corredor lateral que conectaba con el área principal de la casa. Don Ignacio y el licenciado deben estar en el salón principal o en el estudio, murmuró Eekatl. Tenemos que encontrarlos antes que Malintzin regrese. Se movieron con cautela por los lujosos pasillos, conscientes de que cada empleado que pasaba podría representar una amenaza. Emiliano, acostumbrado a evaluar rápidamente a las personas, guiaba al grupo indicando cuándo detenerse y cuándo avanzar. Finalmente, escucharon voces familiares provenientes de una habitación con la puerta entreabierta. Era el estudio privado de la casa, un espacio elegante con paredes revestidas de madera y una gran chimenea donde ardía un fuego suave. «No puedo dejar de pensar en lo que mencionaste sobre Tenoch», decía la voz de don Ignacio. «¿Realmente crees que podría estar en peligro?» «Solo sugiero que las circunstancias de su viaje son sospechosas», respondió el licenciado Montero. «Especialmente considerando lo que hemos descubierto sobre Malintzin». Eekatl dio un paso adelante y golpeó suavemente la puerta. Las voces se detuvieron. «Adelante», ordenó don Ignacio. Entraron rápidamente, cerrando la puerta tras ellos. Don Ignacio y el licenciado Montero se levantaron de sus asientos, sorprendidos por la repentina aparición. «¿Eekatl? ¿Itzel? ¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el licenciado. Luego su mirada se posó en Emiliano y la carpeta que sostenía. «¿Y el niño? ¿Qué significa esto?» «Don Ignacio», comenzó Emiliano avanzando con la carpeta extendida. «Encontramos pruebas de lo que Malintzin le ha estado haciendo, y creemos que sabemos qué le ocurrió a su hijo Tenoch». El rostro del empresario palideció. «¿Tenoch? ¿Qué sabes de mi hijo?» «Nunca fue a Europa», intervino Eekatl. «Las comunicaciones fueron falsificadas por el administrador del viñedo, Netzahualcóyotl, bajo órdenes de Malintzin». «Eso es una acusación muy grave», advirtió el licenciado, aunque su expresión indicaba que no estaba completamente sorprendido. «Tenemos pruebas», afirmó Emiliano, entregándole la carpeta azul a don Ignacio. «Su hijo estaba investigando a Malintzin. Descubrió que ella había hecho lo mismo con sus exesposos. Los envenenaba lentamente para tomar control de sus bienes. Tenoch reunió toda la evidencia y planeaba mostrársela, pero desapareció justo antes de poder hacerlo». Don Ignacio abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que revisaba los documentos, su expresión cambiaba del escepticismo al horror y finalmente a una furia contenida. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó con voz estrangulada. «En la casa de Tenoch», respondió Itzel. «En un compartimento secreto en su cava personal. También encontramos su diario, donde detalla sus sospechas y confirma que nunca planeó un viaje a Europa. ¿Y Malintzin sabe que tienen esto?». El licenciado Montero parecía preocupado. «Nos descubrió», confirmó Eekatl. «Capturó a mi colega, la doctora Xochitl Yáñez. Emiliano logró escapar con las pruebas». «¿Capturada?». Don Ignacio cerró la carpeta bruscamente. «¿Dónde está Malintzin ahora?». Como respondiendo a su pregunta, escucharon un alboroto en el pasillo. La puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a Malintzin, cuya expresión perfectamente compuesta contrastaba con la violencia de su entrada. Detrás de ella, Netzahualcóyotl sostenía firmemente a Xochitl, cuyo rostro mostraba signos de forcejeo, pero cuyos ojos brillaban con determinación intacta. «Vaya reunión tan interesante», comentó Malintzin con frialdad. Sus ojos se posaron en la carpeta azul que don Ignacio sostenía y su expresión se endureció. «Veo que han estado hurgando en propiedades privadas. ¿Dónde está mi hijo?». La voz de don Ignacio vibraba con una emoción apenas contenida.
¿Qué le hiciste a Tenoch? Malintzin entró en la habitación con la elegancia de un depredador seguro de su presa. No sé de qué estás hablando, querido. Tenoch está en Europa, como bien sabes. Deja de mentir, intervino el licenciado Montero, colocándose protectoramente frente a Emiliano. Tenemos todas las pruebas de tus crímenes. No solo lo que le hiciste a don Ignacio, sino también a tus matrimonios anteriores. Por un instante, algo parpadeó en los ojos de Malintzin, miedo quizás, pero rápidamente recuperó su compostura. Con un gesto casi imperceptible, indicó a Netzahualcóyotl que entrara arrastrando a Xochitl con él. Me temo que han malinterpretado completamente la situación, dijo con tono razonable. Esos documentos que tanto valoran son parte de una campaña de difamación orquestada por Tenoch, quien siempre se opuso a nuestro matrimonio. Cuando los descubrí, intenté proteger a Ignacio de estas calumnias. ¿Protegerme? Don Ignacio levantó la carpeta. Envenenándome lentamente, manipulando mi mente y mi cuerpo para tomar control de mis bienes. Los análisis médicos aquí son claros, Malintzin. Los mismos medicamentos que aparecieron en mi sistema fueron encontrados en tu tocador. Medicamentos que tomo por una condición crónica, como ya te expliqué, respondió ella sin inmutarse. ¿Y también explica por qué esos mismos medicamentos aparecieron en los sistemas de tus exmaridos?, preguntó el licenciado. ¿Otra coincidencia? La sonrisa de Malintzin se volvió peligrosa. Esto se está volviendo ridículo. Van a creer las conspiraciones de un niño callejero y unas pruebas obviamente fabricadas antes que a mí. Creo que es hora de llamar a las autoridades, declaró don Ignacio, sacando su teléfono. No lo creo, respondió Malintzin con calma inquietante. Netzahualcóyotl presionó un objeto contra la espalda de Xochitl, haciendo que ésta se tensara. A menos que quieras que la doctora sufra consecuencias graves, bajarás ese teléfono ahora mismo. Un silencio tenso invadió la habitación. Emiliano, que había permanecido observando cautelosamente, notó algo que los demás parecían haber pasado por alto. Xochitl, a pesar de su aparente inmovilidad, estaba manipulando disimuladamente algo en su bolsillo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente don Ignacio, bajando lentamente el teléfono. Es muy simple, sonrió Malintzin. Tú y el licenciado firmarán unos documentos que he preparado, transfiriendo el control de tus bienes a mi nombre. A cambio, todos ustedes saldrán de aquí con vida. Incluso te diré dónde encontrar a tu querido hijo. Entonces admites que le hiciste algo a Tenoch, exclamó Itzel. Digamos que está descansando indefinidamente, respondió Malintzin, con una sonrisa que helaba la sangre. Una condición que podría revertirse si cooperan. Don Ignacio dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Malintzin. Nunca firmaré nada. Y si le has hecho daño a mi hijo, te juro que... No estás en posición de hacer amenazas, lo interrumpió ella. Netzahualcóyotl, muéstrales que hablo en serio. El administrador asintió y presionó con más fuerza el objeto contra la espalda de Xochitl. Pero en ese preciso instante, la doctora hizo su movimiento. Con un rápido giro, activó lo que Emiliano ahora reconocía como un dispositivo de descargas eléctricas, uno que Xochitl siempre llevaba para protección personal, y lo presionó contra el costado de Netzahualcóyotl. El hombre se convulsionó brevemente y cayó al suelo, momentáneamente incapacitado. Xochitl se liberó y corrió hacia donde estaban los demás. ¡No!, gritó Malintzin, su fachada de calma completamente rota. Retrocedió hacia la puerta, pero el licenciado Montero fue más rápido, bloqueando su salida. Se terminó, Malintzin, declaró don Ignacio, avanzando hacia ella. Ahora mismo me dirás dónde está mi hijo, o te juro que... El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Malintzin, acorralada entre el licenciado Montero y don Ignacio, mostraba por primera vez la verdad detrás de su máscara de perfección, una mujer calculadora cuyo imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. No tienen idea de con quién están tratando, siseó su voz perdiendo toda pretensión de elegancia. Tengo conexiones que pueden hacer que todos ustedes desaparezcan sin dejar rastro. Tus amenazas ya no funcionan, respondió don Ignacio con una calma que contrastaba con la furia en sus ojos.
Lo único que quiero saber es dónde está mi hijo. Malintzin esbozó una sonrisa despectiva. ¿Tu precioso Tenoch? ¿El hijo que apenas veías hasta que te casaste conmigo, ahora súbitamente te importa? La culpa ensombreció momentáneamente el rostro de don Ignacio. Siempre me ha importado. Nuestras diferencias fueron explotadas magistralmente por Malintzin, intervino Emiliano, dando un paso adelante. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos por la confianza en la voz del niño. Ella amplificó cada desacuerdo, cada malentendido. Lo leí en el diario de Tenoch. Él escribió que sentía como si una sombra se hubiera instalado entre ustedes desde que ella apareció. Un niño psicólogo, se burló Malintzin. ¿Ahora debemos escuchar los análisis de un mocoso de la calle? Este mocoso fue el único que vio a través de tu fachada desde el principio, señaló Xochitl, quien había recuperado su compostura después del enfrentamiento con Netzahualcoyotl. El administrador seguía en el suelo, semiconsciente. Y tiene razón, todo está en el diario de Tenoch y en los documentos que reunió. El licenciado Montero, quien había estado observando silenciosamente la confrontación, sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Esto ha ido demasiado lejos». «Espere», exclamó repentinamente Emiliano. «Todavía no sabemos dónde está Tenoch». Todos miraron a Malintzin, quien mantenía una expresión desafiante a pesar de estar completamente acorralada. Era evidente que no revelaría voluntariamente el paradero del hijo de don Ignacio. «Tal vez no necesitamos que ella nos lo diga», sugirió Emiliano, su mente trabajando a toda velocidad. «Piénsenlo, si Tenoch está retenido en algún lugar, debe ser un sitio donde Malintzin y Netzahualcoyotl puedan acceder fácilmente, pero lo suficientemente aislado para que nadie escuche nada. La propiedad es enorme», dijo Itzel. «Podría estar en cualquier parte». «No en cualquier parte», corrigió Emiliano. «En algún lugar específico. Don Ignacio, ¿hay alguna construcción antigua en el viñedo? Algo que no se use regularmente, pero que esté lo suficientemente cerca de la casa de Tenoch». El empresario reflexionó un momento, su rostro iluminándose con comprensión repentina. «Las bodegas antiguas fueron las primeras que construimos cuando adquirimos la propiedad, antes de modernizar la producción. Están parcialmente subterráneas, a unos 500 metros de la casa de Tenoch, ocultas entre los cipreses viejos». «Eso tiene sentido», asintió Eekatl. «Aisladas, accesibles solo para quienes conocen la propiedad, y con muros gruesos que ahogarían cualquier sonido». La expresión de Malintzin cambió ligeramente, una fracción de segundo de alarma que confirmó sus sospechas. «Quédense con ella», ordenó don Ignacio dirigiéndose hacia la puerta. «Voy a buscar a mi hijo». «No irás solo», declaró el licenciado Montero. «Yo también voy», añadió Eekatl. «Y yo», dijo Emiliano, sorprendiendo a todos. «De ninguna manera», protestó Xochitl. «Es demasiado peligroso para ti». «He llegado hasta aquí», insistió el niño con determinación. «Necesito ver esto hasta el final». Tras un momento de duda, don Ignacio asintió. «Viene con nosotros. Después de todo, le debo la vida a este valiente muchacho». Mientras los hombres se preparaban para salir, Malintzin hizo un último intento desesperado. Con un movimiento sorprendentemente ágil, empujó a Itzel y se lanzó hacia una pequeña mesa donde reposaba un abrecartas ornamental. Xochitl reaccionó rápidamente, interponiéndose entre ella y el objeto. En la breve lucha que siguió, ambas mujeres cayeron al suelo. «¡Xochitl!», gritó Eekatl, corriendo hacia ellas. Pero la doctora ya se había incorporado, sujetando firmemente a Malintzin, quien finalmente parecía haber perdido toda su compostura aristocrática. «Vayan», urgió Xochitl. «Itzel y yo nos encargaremos de ella y llamaremos a la policía. Encuentren a Tenoch». Con un último vistazo preocupado, don Ignacio, el licenciado Montero, Eekatl y Emiliano salieron apresuradamente del estudio. En el pasillo, don Ignacio le indicó a uno de los guardias de seguridad que vigilara la puerta, asegurándose de que nadie entrara o saliera. La noche había enfriado considerablemente cuando salieron de la casa principal. Don Ignacio lideraba el grupo, moviéndose con sorprendente agilidad para un hombre de su edad,
impulsado por la urgencia de encontrar a su hijo. ¿Está seguro del camino?, preguntó Ehecatl mientras atravesaban un pequeño bosquecillo de cipreses que separaba los jardines de las zonas más antiguas del viñedo. «Conozco cada centímetro de esta propiedad», respondió don Ignacio con voz tensa. «Estas tierras han pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Tenoch y yo solíamos jugar entre estos mismos árboles cuando él era pequeño». Emiliano, siguiendo de cerca al grupo, percibió el dolor en la voz del empresario. La relación entre padre e hijo, complicada y distante en los últimos años, seguía siendo profundamente importante para don Ignacio. Después de varios minutos de caminata, llegaron a una pequeña colina donde se alzaba una estructura de piedra parcialmente cubierta de hiedra. A simple vista, podría confundirse con una ruina pintoresca, pero las pesadas puertas de madera con refuerzos de hierro sugerían algo más sustancial. «Las bodegas antiguas», murmuró don Ignacio, acercándose cautelosamente. «Cuando modernizamos la producción, dejamos de usarlas excepto para almacenar algunas cosechas especiales. Tenoch siempre tuvo una fascinación por este lugar. Decía que podía sentir la historia del vino en sus muros. El licenciado Montero intentó abrir la puerta principal, pero estaba firmemente cerrada. «Necesitamos la llave». «O una alternativa», sugirió Ehecatl, examinando la estructura. «Estas construcciones antiguas suelen tener más de una entrada, para ventilación, si no otra cosa». «El respiradero», recordó súbitamente don Ignacio. «Hay una abertura en la parte posterior que usábamos para ventilar los vapores de fermentación. Es pequeña, pero podría ser suficiente para que alguien delgado pasara», completó Emiliano, entendiendo inmediatamente hacia dónde iba la conversación. «No», protestó el licenciado. «Es demasiado arriesgado para el niño». «Soy el único que podría pasar por un espacio así», argumentó Emiliano. «Y he estado en espacios más estrechos en las calles de Tijuana». Don Ignacio lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás seguro, Emiliano?» «No tienes que hacer esto». «Quiero hacerlo», respondió simplemente. «Por Tenoch y por usted». Tras un momento de deliberación, don Ignacio asintió gravemente y condujo al grupo hacia la parte posterior de la estructura. Allí, parcialmente oculto por la vegetación, encontraron un respiradero de piedra apenas lo suficientemente amplio para que una persona pequeña pudiera deslizarse. «Una vez dentro», instruyó don Ignacio, «verás escaleras que descienden a la bodega principal. Si Tenoch está ahí, probablemente estará en alguno de los cuartos de almacenamiento. Ten cuidado, el lugar es antiguo y algunas estructuras pueden ser inestables. Y si encuentras algo peligroso, cualquier cosa, regresas inmediatamente», añadió Ehecatl, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño. Emiliano asintió, tomó la pequeña linterna que le ofrecía el licenciado Montero y comenzó a deslizarse por la abertura. El espacio era estrecho pero manejable, recordándole los conductos de ventilación que ocasionalmente había usado para escapar de situaciones complicadas en su vida en las calles. El interior de la bodega era frío y olía a tierra húmeda, madera añeja y vino fermentado. La luz de su linterna creaba sombras fantasmales entre las antiguas barricas y los estantes cubiertos de polvo. Tal como había dicho don Ignacio, unas escaleras de piedra descendían hacia la parte principal de la bodega. Emiliano bajó cautelosamente, atento a cualquier sonido. La quietud era casi absoluta, interrumpida solo por el ocasional goteo de agua en algún rincón distante. Al llegar al nivel inferior, se encontró en un espacio amplio con techos abovedados de piedra, sostenidos por columnas robustas. Varias puertas de madera conducían a lo que supuso serían las distintas salas de almacenamiento. «¿Tenoch?», llamó en voz baja, inseguro de si era prudente anunciar su presencia. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra. Decidió revisar sistemáticamente cada puerta. Las 2 primeras habitaciones estaban llenas de barricas antiguas y botellas cubiertas de polvo. La tercera estaba vacía excepto por algunos equipos oxidados. Fue al abrir la 4ª puerta cuando su corazón dio un vuelco. En el centro de la habitación, iluminado tenuemente por un pequeño tragaluz, había un hombre atado a una silla. Su cabeza colgaba hacia adelante, el cabello oscuro cayendo sobre su rostro,
pero Emiliano reconoció inmediatamente el parecido con don Ignacio. Tenoch se acercó apresuradamente, dirigiendo la luz de la linterna hacia el hombre. ¿Puedes oírme? El hombre levantó lentamente la cabeza, entrecerrando los ojos ante la luz repentina. Su rostro mostraba signos de deshidratación y agotamiento, pero sus ojos se enfocaron rápidamente en Emiliano. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca, claramente sorprendido de ver a un niño en ese lugar. Me llamo Emiliano. Tu padre está aquí, afuera. Venimos a rescatarte. Mientras hablaba, comenzó a desatar las cuerdas que sujetaban a Tenoch. ¿Mi padre? La incredulidad en su voz era evidente. ¿Cómo? Es una larga historia, respondió Emiliano, liberando finalmente sus manos. Pero descubrimos lo que Malin Sin estaba haciendo. Encontramos tu diario y la carpeta azul con las pruebas. Tenoch se frotó las muñecas, la comprensión iluminando gradualmente su rostro agotado. Entonces funcionó. Dejé esas pistas esperando que alguien las encontrara si algo me pasaba. Tu padre nunca hubiera dejado de buscarte, aseguró Emiliano, ayudándolo a ponerse de pie. Tenoch se tambaleó ligeramente, debilitado por el tiempo en cautiverio. Malin Sin me descubrió investigándola, explicó Tenoch mientras se apoyaba en Emiliano para caminar hacia la puerta. Sabía que planeaba exponer sus crímenes. Ella y Netzahualcóyotl me emboscaron la noche antes de mi reunión con el licenciado Montero. He estado aquí desde entonces, alimentado lo justo para mantenerme con vida, esperando que eventualmente me trasladaran a algún lugar más remoto. Ya no tienes que preocuparte por eso, aseguró Emiliano. Malin Sin está bajo custodia. Todo ha terminado. Juntos se dirigieron hacia las escaleras que conducían al nivel superior. Emiliano notó que, a pesar de su debilidad, había una fuerza interior en Tenoch que recordaba a la de su padre, la misma determinación, la misma resiliencia. La salida principal está cerrada, explicó Emiliano al llegar arriba. Tendré que buscar otra forma. Pero antes de que pudiera terminar, escucharon un estruendo. La pesada puerta principal se abrió de golpe, revelando las siluetas de don Ignacio, Eecatl y el licenciado Montero. ¡Tenoch! El grito de don Ignacio resonó en la bodega, su voz quebrada por la emoción. «¡Papá!», respondió Tenoch, avanzando hacia la luz. Lo que siguió fue un momento que Emiliano nunca olvidaría. Padre e hijo reuniéndose después de meses de separación forzada, abrazándose con la intensidad de quienes han estado al borde de perderse para siempre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Ignacio, mientras sostenía a su hijo como si temiera que pudiera desvanecerse. «Te encontré gracias a este valiente jovencito», dijo finalmente don Ignacio, separándose ligeramente para señalar a Emiliano. «Me salvó la vida y ahora te ha salvado a ti también». Tenoch miró a Emiliano con una nueva expresión de respeto y gratitud. «Parece que nuestra familia está en deuda contigo, Emiliano». «No fue solo yo», respondió el niño, incómodo con el reconocimiento. «Mucha gente ayudó. Xochitl, Eecatl, Itzel, el licenciado Montero. Y, sin embargo», intervino don Ignacio, colocando una mano sobre el hombro de Emiliano, «todo comenzó contigo, con tu valentía y tu determinación». Mientras salían de la antigua bodega hacia la noche estrellada, Emiliano reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. De ser invisible en las calles de Tijuana, había pasado a estar en el centro de una trama que había salvado a 2 personas y expuesto los crímenes de una manipuladora sin escrúpulos. En la casa principal, encontraron a Xochitl e Itzel esperando ansiosamente, junto a varios oficiales de policía que ya habían tomado control de la situación. Malin Sin y Netzahualcóyotl estaban esposados, sentados separadamente bajo la vigilancia de los agentes. La expresión de Malin Sin al ver entrar a Tenoch fue de incredulidad absoluta, seguida rápidamente por la resignación de quien sabe que su juego ha terminado definitivamente. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de declaraciones, exámenes médicos para Tenoch y explicaciones detalladas a las autoridades. A pesar del cansancio, Emiliano se mantuvo despierto, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos, sintiendo que necesitaba ver el final de esta historia
en la que se había involucrado tan profundamente. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar los viñedos, don Ignacio encontró a Emiliano sentado solo en la terraza, contemplando el paisaje que se extendía ante él. «Deberías descansar», dijo el empresario, sentándose a su lado. «Ha sido una noche muy larga». «Estoy acostumbrado a noches sin dormir», respondió Emiliano con una pequeña sonrisa. Don Ignacio lo estudió en silencio por un momento. «¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que pasará ahora. Tenoch necesitará tiempo para recuperarse. Yo tengo un imperio empresarial que reorganizar sin la influencia tóxica de Malintzin. Y tú, Emiliano, ¿qué será de ti?» El niño se encogió de hombros. «Supongo que volveré a Tijuana. A las calles, quizás. O tal vez Xochitl me deje quedarme en el centro comunitario por un tiempo». «Tengo una propuesta diferente», dijo don Ignacio, su tono solemne. «Si estás de acuerdo, me gustaría ofrecerte un hogar permanente». Emiliano lo miró, inseguro de haber escuchado correctamente. «¿Un hogar?» «Conmigo y con Tenoch», confirmó el empresario. «No solo como agradecimiento por lo que has hecho, sino porque veo en ti algo extraordinario, Emiliano. Una inteligencia, una perspicacia y un coraje que merecen ser cultivados. Mereces una oportunidad que la vida hasta ahora te ha negado». El niño permaneció en silencio, abrumado por la oferta. Parte de él anhelaba aceptar inmediatamente, mientras otra parte, la que había aprendido a desconfiar de la bondad ajena por temor a que fuera efímera, dudaba. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente, expresando su miedo más profundo. «¿Y si después de un tiempo decides que no me quieres más?». «Eso no sucederá», respondió don Ignacio con firmeza. «No te estoy ofreciendo caridad temporal, Emiliano. Te estoy ofreciendo una familia, con todo lo que eso implica: responsabilidad, compromiso, permanencia. Si aceptas, no habrá vuelta atrás. Serás parte de nuestra familia para siempre». Tenoch, quien había estado escuchando silenciosamente desde la puerta de la terraza, se acercó y se unió a ellos. «Y si te preocupa que solo sea decisión de mi padre, déjame asegurarte que estoy completamente de acuerdo. Me salvaste la vida, Emiliano. Pero más que gratitud, siento que hay un propósito en que nuestros caminos se hayan cruzado». Emiliano miró a los dos hombres tan parecidos y a la vez tan distintos, unidos ahora por la experiencia compartida del peligro y la traición, y por primera vez desde que podía recordar, permitió que la esperanza floreciera sin restricciones en su corazón. «Sí», dijo simplemente, su voz apenas audible pero firme. «Me gustaría tener una familia». Don Ignacio sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, borrando temporalmente las líneas de preocupación y estrés. «Entonces está decidido. Bienvenido a la familia Velázquez, Emiliano». Mientras el sol se elevaba completamente sobre los viñedos de Ensenada, bañando el valle en una luz dorada que prometía un nuevo día, Emiliano sintió que algo dentro de él finalmente se asentaba. El niño invisible de las calles de Tijuana había encontrado no solo un hogar, sino un propósito y una familia. Y aunque sabía que el camino por delante no sería sencillo, que habría ajustes, desafíos y sin duda momentos difíciles, por primera vez en su vida, Emiliano no enfrentaría esos desafíos solo. 18 meses después, el amplio auditorio de la Escuela Preparatoria Cumbres de Tijuana estaba lleno de estudiantes, padres y profesores para la conferencia anual sobre responsabilidad social. El orador invitado, un joven de 13 años con ojos penetrantes y una sonrisa serena, se ajustó el micrófono antes de comenzar. «Mi nombre es Emiliano Velázquez», dijo con voz clara y confiada. Hace menos de 2 años era conocido simplemente como el Colibrí en las calles de Tijuana. Hoy estoy aquí para hablarles sobre el poder de la observación, la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te escucha, y cómo cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o posición social, puede marcar la diferencia. Entre el público, don Ignacio y Tenoch Velázquez observaban con orgullo al nuevo miembro de su familia. Junto a ellos, Xochitl, Eecatl e Itzel sonreían, recordando el extraordinario viaje que los había unido a todos. Mientras Emiliano compartía su historia,
Omitiendo nombres específicos, pero transmitiendo la esencia de lo vivido, sus palabras resonaban con una verdad que trascendía las circunstancias particulares, que la verdadera familia no siempre es la que nos da el nacimiento, sino a veces la que encontramos en el camino, que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas y que incluso la persona aparentemente más invisible puede cambiar el curso de muchas vidas. Nunca subestimen el poder de ser observadores, concluyó Emiliano, su mirada recorriendo el auditorio. A veces, ver lo que otros no ven puede salvar una vida, incluso quizás la suya propia. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero para Emiliano el verdadero triunfo estaba en las sonrisas de su nueva familia y en la certeza de que su voz, una vez ignorada, ahora era escuchada. Y mientras bajaba del escenario para reunirse con las personas que habían transformado su destino, Emiliano Velázquez, antes conocido como el Colibrí, supo que había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no como una sombra invisible en los márgenes de la sociedad, sino como un joven con voz, propósito y sobre todo con personas que lo amaban por quien era. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Emiliano, el niño que salvó a un empresario y descubrió un secreto familiar, los haya conmovido. Esta narrativa nos recuerda que todos merecemos ser vistos y escuchados, sin importar nuestra posición social. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.